salí huyendo de donde vivía porque pues corría peligro mi vida, ¿no? Pues había tenido varios intentos de suicidio y ya no tenía esperanza ni tenía ganas de vivir. Había un problema que era el alcoholismo, ¿no? Y tuve una relación en la cual acabé en las drogas, en la heroína. En los años 80 era lo que había. Yo llegué aquí hace muchos años, en 1988, el día 25 de diciembre, que era Navidad. El ver una familia que estaba allí dándolo todo por nosotros, se fueron mis temores. Eso es lo que puedo decir, ¿no? Que hay esperanza, que hay luz. Vida Nueva ha sido mi esperanza. Hola, soy Mari Peribáñez y quiero contaros un poco mi experiencia en Vida Nueva. Yo llegué aquí hace muchos años, en 1988, el día 25 de diciembre, que era Navidad, en una situación de emergencia total. La verdad es que llegué por problemas de drogadicción y como tal pues salí huyendo de donde vivía porque pues corría peligro mi vida, ¿no? Y aparte de eso pues había tenido varios intentos de suicidio y ya no tenía esperanza ni tenía ganas de vivir, ¿no? Por ponerlo un poco en contexto, en mi infancia, ¿no? Había en mi casa era una familia de obreros que se amaban y se querían, pero era un problema bastante arraigado porque venía de un trauma que había tenido mi padre en su familia. Y bueno, a partir de ahí, a raíz de ahí, pues mi madre se casó y cuando yo tenía unos 4 años empezaron las disputas, los malos tratos, los malos modos, ¿no? Y así fui creciendo, intentando proteger a mis hermanas, porque luego tuve 2 hermanas más y me llevo 6 y 12 años con ellas. Y bueno, pues llegó un momento en que yo ya no podía más con esa doble vida. Yo tenía mi carácter también, mis propios fallos y bueno, y eso se acumularon, ¿no? Verdaderamente, porque tenía una autosuficiencia. Yo pensaba que como mi madre tenía ese problema, yo tenía que ser responsable y eso me daba como licencia para tener autoridad en la casa, ¿no? Esto desembocó en malos tratos con mi padre, en malas formas y tal. Y por seguir hacia adelante acabé en las drogas. Yo tenía una falta de paternidad, evidentemente, y iba buscando en concreto en las relaciones pues esa falta, ¿no? De amor, ¿no? Y mis padres siempre me habían querido, pero yo con todo esto no me sentía querida, ¿no? Esto desembocó en un fracaso escolar y bueno, pues ese fracaso escolar repetí 3 veces la EGB y no acabé el EGB. Y bueno, pues con ese fracaso que yo tenía ya no tenía mucho más. Empecé a vivir en la calle una doble vida, trabajaba con mi madre un poquito y luego en la plancha, que tampoco hacía mucho, ayudaba con mis hermanas y bueno, pues empecé a salir, ¿no? Y tuve una relación en la cual desembocó en las drogas, en la heroína. En los años 80 era lo que había. Y bueno, pues ya sabemos que en los años 80 pues se llegaba muy mal, ¿no? Yo llegué muy mal, llegué mal físicamente, llegué desahuciada. Mi madre no me podía pagar ningún centro, ni me podían en ningún sitio ayudar, porque ella no tenía económicamente en esos momentos para poder ayudarnos, ¿no? Entonces llegué en la plena indigencia, por decirlo de alguna manera, aunque no me faltaban cosas materiales, pero me tuvieron que dar de todo, porque yo salí corriendo y llegué aquí con un pantalón y lo que llevaba puesto, ¿no? Entonces aquí me proveyeron de todo, me dieron de todo, pero lo más importante que me dieron fue cariño y amor, ¿no? Que no me rechazaron, ¿no? Porque en aquel tiempo pues yo llegué muy mal físicamente y ellos no me rechazaron. Después Dios ya hizo una obra preciosa y trajo sanidad a mi vida, pero en ese momento no era fácil de amar, ni de querer, ni de proteger, ni de guardar, para nada. Entonces, bueno, así llegué, me ayudaron mucho en todo momento, pero una de las cosas que yo tenía que tratar era el saber perdonar y no vivir con resentimiento, porque estaba muy resentida. Y cuando me lo plantearon, pues yo casi me voy, porque no entraba dentro de mis planes hacer eso, ¿no? Pero en el momento que tomé la decisión, eso trajo esperanza a mi vida
y empezó a nacer un amor hacia mi padre increíble. Y bueno, pues me empecé a pedir que si podían ayudar a mi padre, y había una persona, Juan, que era responsable, que siempre me traía esperanza y decía, si nada es imposible para Dios, si yo no he sido imposible para Dios, tu padre tampoco, sin darme cuenta que yo estaba más necesitada todavía. Pero bueno, eso era lo que... Entonces empezó a llegar esa ayuda para mi padre y mi padre empezó a cambiar, estuvo a punto de morir y bueno, pues yo pedí orar al Padre, orar a Dios, Dios mío, pues si estás ahí, ayúdame, muéstrame que eres real, ¿no? Y bueno, pues mi padre no necesitó un trasplante y bueno, pues se recuperó y para mí fue un milagro y Dios lo sanó, ¿no? Sería muy largo de contar. Entonces esto trajo mucha esperanza y fe a mi vida, pero lo que más hizo que yo me centrara en mi rehabilitación fue el amor y la verdad. El ver una familia que estaba allí dándolo todo por nosotros y dos responsables, porque en aquel entonces no había mucho más. Y no éramos fáciles, a veces se montaban, no éramos fáciles, porque eran los 80 y no era fácil ese tiempo, ¿no? Y yo veía cómo nos trataban con cariño, cómo no perdían los nervios, cómo estaban ahí diciéndonos la verdad y permaneciendo a nuestro lado cuando no era sencillo. Después, más adelante, me enseñaron, bueno, pude estudiar, ¿no? Me saqué el graduado escolar y me enseñaron unas pautas de convivencia, digamos, ¿no? Y es pues el mismo Evangelio, ¿no? El mismo Evangelio, ¿no? Lo que no quieras que te hagan, no hagas, perdonar, como es el primer principio que yo aprendí, ¿no? Y sobre todo decir la verdad, ser honestos, porque en esos tiempos si los drogadictos éramos manipuladores y mentirosos, ni te cuento yo con todo lo que había vivido y el bagaje que llevaba, ¿no? Tuve que aprender muchas cosas, entre ellos la humildad y muchas más. Pero lo importante fue que tomé esperanza y con ganas de vivir, porque una vez me preguntaron, ¿qué ves de diferente en ese centro? Y les dije, mira, tú un reloj, solo el relojero puede sanarte, o el relojero puede arreglarlo. Pues te pueden arreglar por fuera, pueden darte algo bonito por fuera, una apariencia, ¿verdad? Pues bien peinado, bien vestido, ¿no? Unos buenos modales. Pero ¿quién sana el alma? ¿Quién sana el bagaje que había ahí, ¿no? Y solo Dios puede hacerlo. Eso sí que solo Dios puede sanar el alma, ¿no? Entonces ellos me proporcionaron pautas, en las cuales, pautas de un evangelio vivo, en las cuales yo libremente decidí aprender y decidí clamar a Dios, y yo veía que Dios me escuchaba, que mi padre había sido sanado, que yo tenía ganas de vivir, porque ¿quién le pone ganas de vivir a alguien? No se pueden imponer si no las tiene. Eso no te puede dar nadie ganas de vivir. Entonces, el amor de familia que yo veía me levantaba, decía, hay una esperanza, se puede vivir, hay familias que son sanas, que pueden vivir bien, ¿no? El amor de Dios lo puede hacer. Y aquello me dio mucha esperanza, mucha luz, mucha verdad, el ver responsables mano a mano ayudándonos, mano a mano enseñándonos a trabajar, mano a mano limpiando con nosotros y yo no sabía hacer prácticamente nada, me lo enseñaron todo, me enseñaron cómo limpiar, cómo cuidar, cómo... Después me inserté en la sociedad, bajé a Zaragoza a reinsertarme allí y estuve trabajando tiempo y tiempo, pero llegó un momento en el que dije, Dios mío, yo quiero darle a los demás lo que tú me has dado. Entonces vine a Pamplona, estuve de voluntaria, sigo de voluntaria a día de hoy y ahí estoy, ¿no? Eso empezó a darme vida y el ver cómo otras personas yo podía darles de lo mucho que Dios me había dado, ¿no? Yo quería seguir el ejemplo que me habían dado a mí también, ¿no? Que había sido excelente, no sé si llegaremos a ese ejemplo, ¿no? Pero verdaderamente yo quería dar lo que me habían dado. Y bueno, pues tuve pautas, ¿no? Pues por ejemplo, hábitos, ¿no? De levantarme a la misma hora y acostarme,
pautas tan sencillas que para un trabajador es normal, pero para personas que hemos hecho lo que hemos querido no lo es. Reestructurar una vida desde el principio hasta el final y de verdad aprender a saber que las palabras son importantes, que no puedo decir lo que quiera porque hiero a los demás, porque yo hería con mis palabras a mi padre, a mi madre. Todo el mundo tenía la culpa menos yo. Aprendí a asumir mis responsabilidades también, ¿no? Y bueno, ahora estoy casada con un hombre precioso y tengo un hijo. Y hoy en día yo puedo decir que tengo un hijo precioso para la gloria de Dios, que para mí es de inspiración, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo decir, ¿no? Que hay esperanza, que hay luz, que es verdad que Dios existe y que es real, y que nada hay imposible para Dios, y que tengo una vida nueva gracias al amor de Dios, pero gracias a las manos y los pies que un día decidieron remangarse y decir que apostaban por nosotros, y que muchas veces no hemos tenido recursos y ellos mismos iban en persona y los pedían y se humillaban por nosotros, pedían para nosotros, para que pudiéramos vivir, ¿no? Y yo hoy, sin ese paso que hace muchos años estuvo y está y sigue estando, yo no estaría aquí si no hubiera habido manos que se remangasen y que dijesen siempre la verdad con amor, con cariño, y luego pues ahora hay muchos recursos y muchas herramientas. Pero cuando yo estaba, que era chiquitín, también había, porque había voluntarios que venían, profesores muy buenos, a darnos y a enseñarnos. Y yo aprendí y me saqué el graduado escolar y me reinserté en la sociedad gracias a Dios, porque me ayudaron, me saqué el carnet de conducir, que yo era muy temerosa. Se fueron mis temores y pude amar sobre todo a mi familia, a mis padres. Fuimos una familia rehabilitada por completo, que dicen, nos rehabilitamos por completo. Mi padre pidió perdón a mi madre, a mis hermanas, a mí. Para mí él es un hombre, bueno, ya está en la presencia del Señor los dos, y para mí fue un hombre, un ejemplo de cómo se cae y cómo uno se puede levantar por la gracia de Dios. Y eso es lo que puedo contaros, ¿no? Que verdaderamente Vida Nueva para mí ha sido esperanza. Mi Salvador es Jesucristo, pero Vida Nueva ha sido mi esperanza para la gloria de Dios.